Hola conmigas, soy Sergio Manuel Pop, Sergio Monor, el escritor del libro Monor, y estamos en Monor. Somewhere out there, somewhere far away, I want you back, I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all... Para mí es una alegría estar en directo contigo y poder compartir información buena, auténtica, genuina. Y en este caso he desarrollado la segunda parte de la saga La humanidad esclava de Babilonia. De verdad es interesante y estoy seguro que te va a gustar. Así que vamos allá. Bueno, voy a dejar un poco más de musiquita y enseguida entramos. Bueno, aquí está la primera imagen de la videoconferencia que voy a realizar, el videoprograma que voy a realizar para ti. Y bueno, aquí está el logo de Monor. Como siempre te he comentado que Mo significa linaje humano y Nor significa luz. Monor significa la iluminación, la iluminación del ser humano. Es decir, lo que siempre nos han vendido como iluminación, o el ser iluminado, o el ser lleno de energía, o el ser completo. Según nuestro código fuente es Monor. Decirte que el color amarillo responde a la luz, el color azul responde al agua, al mar, y el color rojo responde a la tierra. Es verdad que el logo del corazón es posible que no tiene nada que ver con el corazón, pero yo elegí este logo porque había de alguna manera, primigeniamente, originalmente, había que identificarse contigo, es decir, dar el mensaje, Y yo, bueno, prefería poner el símbolo del supuesto corazón, en vez de poner una calavera, por ejemplo, como se utiliza muchas veces en las camisetas y en las distintas emblemas. Es un ejemplo. Bueno, Monor significa iluminación y aquí tienes... yo soy el escritor del libro Monor. A ver, voy a ponerlo aquí en un ladito. Aquí estoy. Eso es. El libro lo tienes en hispano, en inglés y en portugués, ¿ok? Si quieres conseguir el libro, lo puedes conseguir en esta página, en www.monor.org. Aquí tienes mi mail directo, sergio@monor.org, para cualquier duda que tengas en cómo conseguir el libro. Y bueno, si quieres participar en las redes sociales, aquí tienes el Facebook, Sergio Monor 5, los otros 4 perfiles están llenos, y ahí está el grupo Sergio Monor. Si tú me pides amistad, yo te ingreso, y ya está. Y estás dentro, y bueno, y participas como quieras. También está el canal de Sergio Monor. Tú pones YouTube, pones Sergio Monor, te suscribes, y bueno, puedes participar en todos los eventos que se vayan publicando en diferido o en directo en el canal. Y bueno, vamos a pasar ya directamente con el videoprograma de hoy, que es la segunda parte de la saga La humanidad esclava de Babilonia. Allá vamos. Bueno, y aquí tienes la imagen, la portada de esta segunda conferencia de la saga La humanidad esclava de Babilonia, y lo he titulado El programa intruso. Bueno, donde puedes ver en la imagen, ves unas ondas que entran y salen, que conectan con nuestro cerebro, con nuestra mente, están en constante intercambio de información.
y ahí está toda... Bueno, aquí podemos comprender, es una manera para poder entender de dónde nos ha venido toda esta información. Es decir, bueno, ahí podemos recibir una explicación si toda esta información es nuestra o ha sido inducida. Aquí tienes una oca, bueno, puedes ver un embudo, le dan de comer a través de un embudo, a la fuerza, y yo te pregunto si su cuidador es bueno porque le da de comer, su cuidador es bueno porque le da de comer, porque se supone que si lo está alimentando es para bien, ¿no? ¿No? Como dicen es para bien, es para mal, pues se supone que si le están dando de comer es para bien. Pero si analizas bien, le están forzando, no tiene capacidad para elegir alimentación, ni tiene capacidad para elegir la cantidad, ni tiene capacidad para elegir el ritmo. Es decir, le están forzando, es decir, no tiene tiempo, no tiene capacidad ni para respirar. Le están introduciendo comida, como dice, le embuten comida a lo bestia. Claro, todos sabemos que es una manera que eso, bueno, es una técnica para crear el hígado graso de la oca y luego, bueno, tener como dicen en las redes, el sabroso paté de oca. Pero bueno, en este caso le están forzando la alimentación, y por tanto este ser es una víctima. Qué curioso que cuando un animal es libre, lo llaman salvaje. O estás domesticado, o estás en granja, o eres salvaje. No se le llama una oca libre, un ser libre. O estás asalvajado, silvestre, ¿no? O estás domesticado. Como los seres humanos, por ejemplo. Claro, en este caso las ocas libres, se rigen por su programa. Por eso se les llama salvajes, porque no están adoctrinadas por un sistema que las domestica. Aquí está el juego de la oca, que para mí es un juego de atrape en el laberinto. Podríamos analizarlo, no lo voy a hacer hoy, podríamos analizarlo en detalle, porque en lo más nimio, en lo más infantil, en lo más sencillo es cuando nos empiezan a introducir y atrapar a través de la programación. Audio, visual y también kinestésico. Este es un laberinto en sentido levógiro, a izquierda, y en convergencia, de cierre. Bueno, para mí, yo te lo he querido mostrar porque para mí tiene relación con lo que le están haciendo, es decir, cómo tratan a las ocas. Y ahora voy allá. Esto es un texto cualquiera que he elegido religioso, y te lo voy a leer. Aunque un ejército acampe contra mí, sí, de comer, cómetelo. No temerá mi corazón, punto y coma. Sí, cómetelo. Aunque contra mí se levante guerra, de comer, yo estaré confiado, punto. Una cosa he demandado a Jehová, cómetelo. Esta buscaré, punto y coma. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Cómetelo bien, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo, punto, y trágueselo todo, trágatelo todo. Y curioso que tenemos punto, que en latín viene de punctum, que es punzada, pinchazo, es una especie de, como que te lo están introduciendo. Y en griego, punzo es date cuenta, infórmate.
percibe. Si te están programando con toda claridad. Es decir, nos están haciendo lo mismo a nivel informativo que a la OCA. Nos embuchan información constantemente. Nos embuchan información de un programa. Aquí tienes un niño, que el niño antes de que empiece a preguntar, antes de que me empiece a preguntar ya te están contestando, ya te están adoctrinando, ya te meten deberes, normas, lo que sí, lo que no, reglas, doctrinas, ya te están insertando información, ya te están programando, introduciendo programas. Ahí he puesto el embudo, el mismo embudo que el de la OCA, y bueno, al final, pues, lo que sale, pues, un caracolillo de mierda, que es realmente en lo que deriva. Porque todo este programa, toda esta información, a mi entender, es tóxico, es contaminante con el tiempo. Realmente nos hace lo mismo que a la OCA. No tenemos capacidad de elegir, nos obligan, nos introducen información, un programa, por nuestro bien, como a la OCA, mira, por su bien, por nuestro bien, porque tenemos que ser personas de provecho, si no somos un desecho. Y bueno, enseguida, en el momento que ya tenemos capacidad para hablar, enseguida el sistema ya, y sobre todo hoy en día, ya nos atrapa, ya nos intenta meter en el carrusel del sistema. Aquí tienes un soldado que le han programado. Es posible que era este niño, se ha transformado en este soldado. Lucho contra los enemigos, porque le han programado que hay enemigos, está bajo una hipnosis. Claro, si nos identificamos con el programa toma control de nuestra voluntad. Repito, si nos identificamos con el programa toma control de nuestra voluntad. Aquí tienes al enemigo, que dice, yo también lucho contra los enemigos, porque le han dicho que hay enemigos, que es el otro, y el otro le han dicho que hay enemigos, que es él. Pero a ninguno de los dos se conocen, es decir, no se conocen, están defendiendo una causa que tampoco saben por qué esta causa está encauzada de esta manera, o encausada. Y claro, también está bajo una hipnosis, sometido a un programa porque se ha identificado a él. Todos contra el enemigo, pero nadie se atreve a cuestionar al programa como el enemigo. Nadie. Nadie se atreve a cuestionar al programa como el enemigo. Nadie. Aquí tenemos un padre, un sacerdote, con una típica frase de tantas, no cumples con Dios, eres un pecador. Con la Biblia en la mano, que es el programa. Y bueno, él repite como un papagayo, pues lo que hay implícito o escrito en el libro, que es un programador, un libro es un programador. Pero bueno, realmente el que se autoprograma eres tú, porque tú eres el que lo lee. Entonces lo estás haciendo dentro de la libre elección. Sí que es verdad que estamos forzados por el sistema y nos obligan a informarnos y a adquirir una formación, supuesta formación, para poder ser útiles en el futuro, y para poder participar en la sociedad, ser partícipes de alguna manera, y para poder vivir, y para poder desarrollarnos dentro de la sociedad, no fuera, claro está. Claro, cuando él nació no sabía nada, repite lo que le programaron.
Es decir, a él lo han convertido. Ha recibido una conversión, lo mismo que este ha recibido se ha convertido, y él también se ha convertido, pero es el programa que le ha convertido. Están identificados con un programa. De tantos. Aquí tenemos un padre de cualquier iglesia, un pastor, con la típica frase, vienen a salvarnos, vienen a salvarnos. No sé quién le ha dicho que estamos en peligro, y no sé quién es el peligro, es que no lo sé, que me lo expliquen. Pero bueno, él también se identifica con el programa, tiene su programador, que es la Santa Biblia en este caso. Y bueno, él repite y está feliz porque se supone, le han planteado un problema y le han dado una solución. El problema es simbólico y la solución también. Y está atrapado dentro de un programa y vive dentro de esa, gravita alrededor de este programa y bueno, está también bajo su hipnosis. Aquí tenemos una doctora que también está bajo su hipnosis, claro, para poder ella ser doctora, pues ha recibido una formación de bastantes años, para poder conseguir y estar en el lugar donde se encuentra ahora. Y bueno, pero ella tiene que seguir un protocolo, unas normas, es decir, ella se rige, bueno, según como a ella le han programado, bueno, pues actúa y tiene unas respuestas afín a esa programación, a esa doctrina, en este caso la doctrina médica. Bueno, y se supone, según la imagen, que hay un diagnóstico, han recibido un análisis, y según el diagnóstico, pues bueno, le han dicho a la médico que a la paciente le quedan 3 meses de vida, y se lo repite, te quedan 3 meses de vida. Bueno, y la paciente si se lo cree, pues le quedan 3 meses, o igual 2 meses y medio. Y si es posible que no se lo crea, pues bueno, no le quedará, es posible que se escape de esta trampa, porque realmente es una trampa programativa, es una programación trampa. Entonces realmente cada ser humano, desde que le empiezan a embucharle el programa, se va convirtiendo en algo, en una parte del engranaje de este programa. Aquí tenemos a Mr. Trump, Donald Trump, venid todos al sueño americano, que es una frase muy escuchada, el sueño americano. Claro, ellos están dormidos, sometidos, identificados a un programa, y realmente están bajo un sueño. Si es que encima se lo dicen a los americanos, se les dice en la cara, estáis viviendo un sueño, estáis en el sueño, en un estado onírico. Bueno, el que se queja y dice, si te lo llevo diciendo ya muchos años, ahora vienes con estas, pero si ya llevo diciéndotelo muchos años, no puedes decir que te he engañado. Aquí tenemos un profesor que repite lo mismo a los niños, a seguir todos el programa, que es lo mismo que le dirían a él cuando estaba en la escuela. Bueno, y lo mismo que a él le programaron, pues él va programando, y todo es una concatenación de seres humanos unidos o atrapados o sometidos a una hipnosis, a un estado onírico. Aquí la clásica profesora, ¿no? Tenéis que entrar todos dentro del programa. Y ella repite y repite y repite. Ella está ya atrapada, está también convertida, está atrapada al programa, y bueno, y además, como el programa le dice que tiene que someter, pues somete. Es decir, si no es a las buenas, a las malas. Por imposición. Pero es como el alcohólico que quiere que todos sean alcohólicos para él sentirse bien. Pues lo mismo, los que están bajo una hipnosis, pues quieren que todos estén sometidos al programa, atrapados, para ellos justificarse que lo que ya han hecho
está bien hecho, ¿eh? Porque claro, si tú dices en lo que tú te has convertido no vale, pues ya estás en un, ¿no? Estás en un problema, ¿eh? Un problema cognitivo. Entonces, no. Tienes que, como tú estás atrapado y tú estás convencido que tu programa es correcto, pues haces que todos los demás entren dentro de este programa. Aquí el típico padre, ¿eh? Hazme caso que yo sé cómo se tienen que hacer las cosas. Él también está sometido a un programa, y la hija, bueno, detecta, siente que algo no va bien, no sabe defenderse, no tiene suficientes herramientas, es joven, pero percibe que algo no está bien, que hay algo que contraría, que está en contra de sus deseos, de lo natural, ¿eh? Del deseo natural, si se puede decir, de la necesidad natural, la que sea. Bueno, y los padres se imponen, lo mismo que los maestros, todos se imponen y te intentan imponer el programa, ¿eh? Aparentemente de una manera suave, pero realmente es una imposición porque no te dan otra alternativa. Aquí tiene la típica madre, tienes que hacer lo que yo te diga, ¿eh? Y es más de lo mismo, es decir, están atrapados en el programa y intentan imponer su programa, pues intentan transmitirlo por imposición a los hijos, ¿eh? Esto se le llama educación. Pero bueno, habría que analizar educación, hay muchas maneras de educar, lo mismo que hay muchas maneras de dar de comer como a la oca, ¿verdad? Y aquí tenemos a los niños, ¿no? Ahora ya estamos integrados en la sociedad, somos normales y formales, ¿eh? Llenos de males, ya están todos felices, no tienen problema, no hay resistencia al programa, entonces ya no hay conflicto, ¿eh? No hay rechazo, el colectivo los acepta porque ellos han aceptado entrar dentro del programa y entonces ya no tienen, ya no tienen ningún problema. Aparentemente, en el principio, aunque todos sabemos que este programa a la larga es tóxico y es contaminante, es decir, es perjudicial. Pero bueno, no se percibe desde un principio. Desde un principio no puedes ver todo lo que puede desarrollar este programa. Como yo llamo el programa intruso. Este señor es Ferdinand de Saussure, lingüista suizo, 1857-1913. Él es el artífice del movimiento estructuralismo lingüístico. Él, la lingüística la separa, la divide entre lingüística interna y externa. La interna se centra en el estudio de los sistemas y sostiene que todas las lenguas son iguales y las estudia como un código organizado, es decir, que todas las lenguas son iguales y es un código organizado. La lingüística interna se centra en el habla, que es la personalización o la particularización de la lengua o del lenguaje. Bueno, de la lengua, porque el lenguaje ya es universal, de lo que es la lengua. Sí, un lenguaje tiene muchas lenguas y de una lengua hay muchas hablas, porque las hablas es la personalización o la particularización o de cómo se expresa cada ser humano, qué giros usa, qué tipo de palabras usa, en qué enfatiza, de qué manera enfatiza, cómo mueve cómo organiza para poder transmitir un mensaje, organiza las palabras, lo que es la sintaxis. Y bueno, la lingüística interna siempre en que la lengua y el habla como realidades son indisociables y si las separamos es para poder analizarlas. Claro, porque el habla viene de la lengua, es una particularización o una personalización de la lengua. Es una especie, si quieres, a nivel automovilístico que es tunear un coche, personalizarlo, pues es lo mismo el habla. Y luego tenemos la lingüística externa que se centra en el contexto donde vive la lengua, le interesa la lengua como institución social, tiene criterios de valoración
y le interesa señalar no solo las relaciones que se dan entre la lengua y contexto, sino también cómo deberían de ser estas relaciones. Claro, hace un análisis a nivel colectivo humano. La lingüística interna es el habla, es la particularización, la personalización, y la lingüística externa pues analiza pues la lengua de todo el colectivo humano, como podría ser la lengua hispana, o la lengua francesa, la lengua inglesa. Es la parte social del lenguaje y que solo existe en virtud de una especie de contrato establecido entre los miembros de la comunidad. El individuo no puede modificarla ni crearla y necesita un aprendizaje para comprender y conocer su funcionamiento. Claro, porque para poder modificarlo necesitas el quórum del colectivo, de todo el colectivo que habla esta lengua. Entonces a ti te dan una lengua y tú la particularizas, la personalizas, que es el habla, la tuneas, como se puede decir, pero no puedes salirte de unos parámetros fijos que lo establece la lengua. Prefijado, se supone, por el colectivo humano. Aquí tenemos la lingüística interna y externa. La interna es el estudio de la lengua y la externa es el aspecto sociolingüístico. La interna es la personal y la externa es la colectiva. En la estructura del lenguaje, según Saussure, la conexión entre el significado, que es lo nombrado, y el significante, que es el nombre, la palabra, el sonido, el significado es el elemento, es arbitraria y convencional, socialmente construida. Bien, es decir, que el ser humano ha creado el lenguaje de una manera arbitraria, de una manera, bueno, por el azar, es decir, por unos criterios previos, pero sin ninguna base previa, es decir, que decidió que esto se iba a llamar mesa y decidió que aquello se iba a llamar silla, y ya está. Por tanto, dice que la sociedad desarrolla el lenguaje. Saussure, entre los elementos lingüísticos, diferencia las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas. Las sintagmáticas, basada en la sintaxis, es una secuencia lógica, una relación horizontal, es una especie de segmentación, y se establecen en un mismo nivel entre una unidad y otra inmediatamente contigua. Es una unidad llamada presente, y luego la sintagmática es cómo organiza las palabras para crear el mensaje. Y las paradigmáticas es un intercambio lógico. Voy a poner aquí, que está, aquí estamos. Es un intercambio lógico, asociacionismo psicológico, es una relación vertical, y bueno, la relación paradigmática también se le llama asociativa. Se establecen en un punto del sintagma entre una unidad presente con una misma función con otra unidad ausente. Es decir, por ejemplo, sustituir la palabra verde por esmeralda, o rojo por granate. Es una manera, por decir, juego con el lenguaje y quiero darle un matiz distinto o más énfasis, y entonces voy por sustitución, pues o también puedo elegir pena o tristeza, que es similar, pero es una manera de sustituir para poder transmitir el mensaje de la mejor manera, lo más específico posible, para ser lo más claro en lo que yo quiero transmitir a la otra persona. Y la secuencia lógica, la sintagmática, es como yo organizo el mensaje, dentro de unas reglas gramaticales, claro está. Yo me pregunto, ¿y todo lo que se relaciona o se asocia dentro de una manera disonante? ¿Qué ocurre? Aquí tenemos una diacronía
bueno, es la evolución, la diacronía, según Saussure, bueno, lo establece, es la evolución de una palabra dentro de una lógica, vinculando en el significante y significado. Y aquí tenemos en el siglo II a.C. era amicum, luego evolucionó a amicu, luego amico y en el siglo XX amigo, de amistad. Es un análisis de la evolución lógica de una lengua donde se mantiene significante y significado. Claro, la relación diacrónica solo se mantiene bajo una lógica común evolutiva entre significante y significado. Pero cuando desaparece esta relación directa, se pierde el rastro, nadie dice nada, porque hay muchas palabras, o estas mismas palabras, pues bueno, yo me pregunto, es decir, anterior a amicum, bueno, ¿hay un origen anterior o comienza la palabra amicum, empieza exactamente en el siglo II? Es decir, en el siglo I no existía esa palabra y se inventó en el siglo II, pregunto. ¿O es que no hay o es que el analítico, la persona que analizó, en este caso Saussure, no le vio ninguna relación lógica? Bueno, relación lógica no tendrá, pero sí que tiene una relación fonética. Por ejemplo, en el griego, migo significa mezclar, la as todos sabemos que es un prefijo que significa sin o exento, exento o in o una especie de una negación, ¿no? Más que negación es una especie de exento, de ausencia, sin. Por tanto, amigo significa sin mezclar. Y si mico significa duración, amico significa sin duración. Y si mijo en griego significa profundizar, amijo significa sin profundizar. Y si amicto, que es una palabra completa, significa, qué curioso, insociable, incomunicable. Y yo pregunto, ¿esto no vale? Claro, a nivel lógico, análisis lógico no vale, pero sí que tiene una vinculación fonética directa. No lógica, pero sí fonética. Es decir, el significado es distinto, pero el significante sí que tiene relación. Pero claro, como el significado ya cambió, entonces ya no lo vinculamos, dentro de esta evolución histórica de esta palabra. Y también tenemos en latín que mico significa brillo y actividad y por tanto amico es sin brillo, sin actividad. Y ahora te pregunto, en tu realidad, en tu día a día, en tu experiencia, si has podido ver en tus relaciones amistosas, bueno, porque al final lo que manda son los resultados, el día a día, es decir, las experiencias. ¿A ti te suena en las relaciones amistosas sin mezclar, donde se crean una especie de guetos, de corrillos, de grupitos, que se alejan del resto de los demás, ¿no? Se hacen exclusivos, sin duración, hay muchas amistades que son pasajeras, sin profundizar, hay muchas amistades que son superficiales, no se profundiza normalmente, y insociable, incomunicable, es decir, que la comunicación está limitada, es decir, dentro del colectivo, incluso de la amistad, pues te mueves dentro de unos patrones, dentro de unos códigos que no puedes saltar o no puedes sobrepasarlo, porque si no entras en conflicto con el mismo colectivo amistoso, con tu mismo amigo o amiga o tu mismo grupo de amigos o amigas. Y luego sin brillo, sin actividad, bueno, es una manera, habría que analizarlo, si es una manera de tener al colectivo un poco paralizado allí. Que platiquen, que hablen y ahí están todos felices. Pero no salen de ese carrusel. Curioso que tenemos un ejemplo de cómo se rompe esa diacronía. Y nos encontramos, te pongo un ejemplo, entre tantos, de la palabra malandro.
Malandro significa persona joven que comete robos u otros actos delictivos. Curiosamente, mal es una palabra evolucionada del latín y andros es una palabra evolucionada del griego que significa hombre. Por tanto, esta palabra compuesta es una palabra asíncrona, es decir, no hay una cronología. Es como que han tomado una palabra de hace 2000 años y otra palabra de hace 3000 o 3500 años. Y las han amalgamado y las han puesto en circulación en la actualidad. Malandro es una palabra que se utiliza mucho en Portugal, pero también se utiliza en el mundo latino, en Latinoamérica. Claro, significa hombre malo. Pero claro, andro viene del griego y malo viene del latín, es decir, entonces han compuesto una palabra que tienen cronologías diferentes. Muchas veces, algunas veces se me comenta que hago análisis asíncronos. Claro, es que el sistema también actúa de una manera asíncrona, es decir, hay veces que actúa de una manera diácrona y hay veces que actúa y organiza palabras y compone palabras de una manera asíncrona, es decir, nos aparecen palabras compuestas con una cronología distinta. Por eso hay que hacer el análisis de la lengua, tiene que ser holístico, no puede ser lineal, porque entonces solo vamos a poder analizar una lengua por segmentos y nunca vamos a tener una visión completa. Otro enfoque de análisis de la lengua que promulgaba Saussure es la sincronía, es decir, la diacronía, que es un análisis evolutivo vertical, y la sincronía, que es un análisis evolutivo horizontal, que es el estudio de la lengua en un periodo determinado. Por ejemplo, vendedor deriva de vender, luchador de luchar, cargador de cargar. Es decir, analiza las declinaciones, las conjugaciones, las derivaciones de una misma palabra en su mismo periodo, en la misma época. Pero claro, esto es un análisis horizontal, pero claro, cuando no se da esta relación lógica, se le llama excepción o ni se le presta atención. Claro, no se le presta atención porque no hay ningún argumento lógico. No hay ningún argumento lógico. Ahora te presento una regla de 3. Por ejemplo, si a pensar es pienso, ¿no? A mentar es miento. Es una regla de 3. Y es una regla, digamos que es la misma fórmula que utiliza pensar pienso, mentar es miento. ¿Cómo deriva esa palabra? Es decir, si la de arriba puede derivar de pensar a pienso, porque mentar evoluciona a miento, pero claro, la de arriba tiene una lógica entre el significante y el significado, y la de abajo se rompe esa lógica donde el significado de una es contrapuesta al significado de otro. Claro, esta regla gramatical nos genera, es decir, la regla gramatical se rompe y nos rompe, y por tanto nos genera un conflicto cognitivo, analítico, porque vemos que no hay una coherencia, se rompe la coherencia. Si dicen que mentar es una palabra antigua, que ya no es de uso actual, pues bueno, tenemos mentar, es nombrar o hacer referencia explícita a una persona o una cosa, y tenemos la palabra co, que es un prefijo que significa mínimo dos, mentar, es decir, hablar entre dos o más. Entonces sí que es de uso actual. Entonces, ¿nos están diciendo que tenemos que comentar mintiendo? Claro, si un derrotero te lleva a la derrota, que ya lo comenté en la primera parte de la saga de la humanidad esclava de Babilonia, lo que deriva naufraga. Claro, estamos hablando de la derivación de las palabras, pero lo que deriva naufraga. ¿Y por qué naufraga?
La palabra deriva tiene varios significados. Uno es tener origen o proceder de algo, trayectoria. Dos, formar una palabra a partir de otra, cambiando su forma, como vendedor, vender, vendedor. Es decir, una es el origen, procedencia, trayectoria, y luego, luego la evolución de una misma palabra. Y tres es el desvío de una trayectoria sin gobierno ni rumbo, a merced de las olas o circunstancias. Claro, digo, ¿cómo? Entonces, ¿el lenguaje qué evolución tiene? ¿Ninguna? ¿Es por el azar? ¿No tiene rumbo? ¿Va como gallina sin cabeza, correteando por el corral? ¿Cómo funciona esto? ¿O qué nos quieren, qué nos quieren dar a entender? La misma palabra tiene un significado lógico, contradictorio o asíncrono. Y es disonante. Tiene un significado lógico contradictorio y mejor que asíncrono voy a poner disonante porque realmente es disonante. Según Saussure, la estructura del lenguaje, bueno, lo categoriza con el significante, que lo llama imagen acústica, para mí mal llamado, porque una imagen no se puede escuchar, es como que puedas escuchar con los ojos. Yo lo llamaría mejor como un patrón fonético. Luego el significado, que es lo que representa para ti, o lo que te han dicho que representa para ti. Y luego tenemos el signo, que es la imagen simbólica de ese sonido. Que es, bueno, están todos la simbología y luego está todas las letras y números, todo lo que es alfanumérico. Yo comento en el libro Monor que, a mi entender, la lengua se vincula de tres maneras. Es, primero, vinculación, bueno, una de ellas es vinculación gramatical, es decir, por la letra, que es el grama. Un ejemplo tienes la palabra plaza española y prasa portuguesa, donde evolucionan de la letra griega ro. Claro, es como si lo analizas, la lengua portuguesa ha adoptado y adaptado a nivel fonético, es decir, ro, por eso dice prasa, y la lengua hispana ha adaptado y adoptado a nivel fonético, a nivel gramatical, a nivel visual, mejor dicho. ¿Qué es plaza? Es decir, una a nivel fonético, que es ro, que es prasa, que es en portugués, y otra a nivel visual, que es gramatical, que es plaza. Para que veas cómo trabaja el subconsciente, te pongo aquí un texto, un corto, donde lo puedes leer, que dice, cierto día de verano. Si te das cuenta, es toda una combinación alfanumérica, pero tu subconsciente llega a entenderlo, llega a leerlo. ¿Por qué? Porque hay una semejanza, Y así, por las mismas, ha evolucionado a nivel gramatical, a nivel visual, a nivel simbólico, todo el sistema alfanumérico de nuestra lengua. Luego tenemos la vinculación fonética. Por ejemplo, tienes un ejemplo como boca e invocar. Incluso cambian la letra, es decir, allí hay un cambio gramatical del grama de la letra, pero mantienen el sentido, porque invocar es con la boca y boca es la boca. Es decir, el significado es lo mismo, pero ha habido un cambio gramatical, pero hay una vinculación fonética, hay una similitud fonética. Pero en otro caso, por ejemplo, tenemos en griego blema, que es mirar, tenemos emblema y luego problema, y allí no hay una similitud en el significado,
pero hay una vinculación fonética. Hay un significado distinto, pero hay una misma vinculación fonética. Viene de la misma palabra. Por tanto, aparece un significado oculto, desconocido. Es decir, ahora luego lo explico, lo del problema. Es decir, emblema, es decir, es un símbolo, es decir, una representación que se puede ver, y un problema es una situación dificultosa. Y luego la tercera es la vinculación semántica, donde a distintas palabras, a distinto patrón fonético, el elemento es el mismo, es decir, la entidad que es lo podemos llamar perro, canis, kilos, pero tiene el mismo significado, que es este animal. Entonces, a distintos patrones fonéticos tienen un único significado. Y me quedo con la palabra problema, porque curioso que problema es una dificultad, pero también implícitamente, ocultamente, significa, como blema es mirar, problema es pro, que es a favor de, blema es, todo es un problema. Es decir, todo lo que tengo delante de mí, todo lo que veo delante de mí es un problema. Entonces, no es solamente la programación, no solamente se refiere a una dificultad, sino nos quieren programar que todo lo que tenemos delante de nosotros se tiene que considerar. El problema te dice que lo consideres como un problema. Es decir, nada de facilidades. Que no veas con facilidad lo que tienes delante de ti. Que siempre analices todo desde la óptica de un problema, desde el punto de partida de un problema. A mi entender, nuestro lenguaje se estructura de tres maneras, es decir, y yo lo llamo con logogramas, que es lo escrito, logófonos, que es lo dicho, y logomorfos, que es lo representado. Se podría decir logoñoso, que significa lo sentido, lo percibido, que es más a nivel kinestésico, pero bueno, morfos, que es la morfología, que es la forma, lo veo yo más, es más conocida esta palabra. Aquí tenemos a Jacques Lacan, francés, 1901-1981, es psiquiatra, psicoanalista. Bueno, y él dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Es decir, nuestro subconsciente está estructurado como un lenguaje. Y yo me pregunto, ¿no será que el lenguaje estructura nuestro inconsciente? ¿No será que nuestro subconsciente, nuestro cerebro, es como un ordenador cuántico, es maleable y se adopta y se adapta según el programa? ¿No será que el lenguaje es el que ha estructurado nuestra mente de esta manera para que hagamos o analicemos de esta manera, como dice el programa que le tenemos que hacer? Pregunto. Aquí tenemos a Noam Chomsky, conocido lingüista, y él dice, bueno, él introduce la gramática, la llamada gramática universal, donde dice que todas las lenguas comparten una estructura profunda que resulta natural, que forma parte del mismo cerebro humano. Es decir, que nuestro cerebro ya está estructurado de una manera determinada. Yo me pregunto, ¿cuál es esa estructura profunda? Y pregunto, ¿es natural o es impuesta? Yo lo que pregunto es decir, ¿nos han programado para que tengamos este tipo de estructuración? Chomsky postulaba la existencia de un dispositivo cerebral innato que permite aprender y utilizar el lenguaje de forma casi instintiva. Es decir, el hardware configura, según él, el hardware configura el software. Es decir, el ordenador es el que configura el sistema operativo para que luego el sistema operativo maneje y dirija el mismo ordenador. Es decir, la máquina crea el programa y el programa luego maneja a la máquina, dirige a la máquina.
Más o menos es como yo lo entiendo lo que postula Chomsky. Él habla de la gramática generativa, donde se encuentra la base de la lengua, o la base del lenguaje, y que tiene un componente sintáctico, es decir, cómo combina las palabras para transmitir el mensaje, para que esté lo más acertado posible. Y luego ya se encuentra, dentro de la base, se encuentra la estructura profunda, que se vincula directamente, o que dice, o que comenta que tiene un componente semántico. Bueno, yo comento, ¿y su componente fonético? ¿No tiene valor? Y luego la estructura profunda se transfiere a una estructura superficial que posee un componente fonológico. Claro, ahí pregunto, ¿dónde está su componente semántico? Él hace un análisis de la lengua, a mi modo de ver, lineal, es decir, no hacen un análisis holístico. Todo está segmentado, todo es lineal, no hay una visión holística de cómo funcionan los parámetros de nuestro cerebro. A mi entender, procesamos de una manera holística, como he dicho, e interrelacionamos a nivel, al mismo tiempo a nivel gramatical, fonético y semántico. Gramatical, fonético y semántico. Al mismo tiempo, que es el signo, el significante y el significado. Si el lenguaje, como dice Chomsky, es innato y propio de nosotros mismos, ¿por qué tenemos tantos problemas en la comunicación? A mi entender, nuestro lenguaje es hostil a nuestra naturaleza humana. Aquí tenemos un grabado de unos campesinos trabajando en el feudo. Que no te engañen, el pueblo nunca decidió nada. El pueblo, y más en la época medieval, no tuvo tiempo, ni capacidad, ni conocimiento, ni herramientas, ni acceso para poder decidir nada. Ya tenía bastante, en la época medieval, cuando apareció el hispano, el germánico, el sajón, ya tenía bastante de comer, de tener el sustento del día para él y su familia. Esto es un llamado scriptorium, que es un lugar, quiere decir un lugar para escribir, que se usa habitualmente para referirse a la habitación de los monasterios. Sí, que no era tu casa, ni la mía, eran los monasterios, de la Europa medieval, dedicada a la copia de manuscritos por los escribas monásticos. Por tanto, todo se desarrollaba allí y, por tanto, todo se quedaba allí. Bajo la tutela de la Iglesia. Aquí tenemos a los monjes, tutelados por la Iglesia, escribiendo los incunables, y luego todos estos textos, documentos, estos libros, se quedan en el depósito del dueño, que es la Iglesia. El pueblo nunca tuvo acceso a poder interferir, interactuar con este desarrollo lingüístico o lingüístico-gráfico. No tuvo acceso. Las lenguas se desarrollaron dentro de los ámbitos del poder y en ese momento, en este caso, era la Iglesia. Aquí tenemos el monasterio de Valpuesta, en la colegiata de Valpuesta, donde los primeros documentos datan del año 800. Aquí aparece el cartulario de Valpuesta, que es una evolución ya del latín a digamos, los primeros indicios a la aparición de la lengua hispana. Estamos hablando del año 800. Y seguimos hablando de un monasterio y de una colegiata. Seguimos hablando de un ámbito religioso,
el poder religioso, ahí se desarrolló el lenguaje. De hecho, dentro del ámbito religioso se dice palabra de Dios. No se dice palabra del hombre. Se supone que él reclama su autoría. Se supone, dentro del ámbito religioso, Dios reclama la autoría de lo que entendemos como la palabra que es la lengua. Todos los manuscritos que contienen textos en antiguo alto alemán fueron escritos por escribas eclesiásticos, también. Este es el Codex Abrogans, año 775. Quiere decir que el inglés viene del germánico. Entonces, ya podemos confirmar que tanto el sajón, el alemán, el inglés, el hispano y por supuesto pues el francés, el portugués, pues ha sido desarrollado dentro de ámbitos religiosos, en monasterios, por monjes, pero guiados por unas directrices determinadas. Este señor es Alfred Korzybski, polaco, 1879-1950. Bueno, y este señor hizo aportaciones en la Gestalt, PNL, terapia racional emotiva conductual. Bueno, y la esencia de la obra de Korzybski es la declaración que los seres humanos están limitados en su conocimiento por la estructura de su sistema nervioso y la estructura de sus lenguas. Quiere decir que el ser humano está limitado por el sistema nervioso del ser humano y también por la lengua. Es decir, la lengua, Korzybski postula que está limitando al ser humano. La lengua limita al ser humano. Los seres humanos, continúa, los seres humanos no pueden experimentar el mundo directamente solo a través de sus abstracciones, impresiones no verbales que provienen del sistema nervioso e indicadores verbales que provienen de la lengua. De lo que podemos entender como los gestos, y luego lo que es la locución, es decir, la palabra. Pero claro, ¿quién te dice si los gestos ya están predeterminados por un programa ya insertado a través de la lengua? Y entonces es posible que tanto los gestos como luego la palabra, todos provengan del mismo programa, que es un programa que te inserta unas creencias, te configura unas creencias mentales y por tanto configura tu realidad. Continúa, a veces las percepciones y la lengua confunden al hombre que cree que son los hechos con los que debe tratar. El entendimiento humano de lo que está pasando carece en ocasiones de similitud de estructura con lo que está pasando realmente. Quiere decir, según Korzybski, el ser humano no tiene un análisis a veces coherente, no interpreta bien y por tanto sus respuestas son disonantes a la realidad. Pero claro, ¿y si las respuestas son disonantes a la lógica humana, pero son síncronas al programa? Y entonces sí que tienen unas respuestas en sincronía con el programa. Korzybski es el que, planteó la conocida frase, el mapa no es el territorio. Claro, el signo no es el significado, el significante no es el significado, y el signo no es el significante. El mapa no es el territorio, quiere decir que el mapa puede ser yo, es decir, mi verdad no es la verdad, ¿ok? Ese es el mapa, mi verdad, y el territorio es la verdad. Pero mi verdad me rige. Pero claro, yo puedo, como mi verdad, dentro de mi verdad encuentro dificultades, tengo que ir hacia la verdad para tomar herramientas y tomar nuevos conceptos para modificar mi verdad y mejorarla. Pero luego hay que analizar si la verdad que está programada es óptima o no es óptima.
Es lo mismo que decir el plano no es la casa y mi nombre no soy yo. Pero el sistema se encarga de que te lo creas, que sí que eres tú, que tu nombre eres tú. En el colegio te nombran, pasan lista y dices presente, aquí estoy. Entonces todos los días te están asociando a tu nombre. En el ejército también cuando pasan lista, o pasan revista. Es decir, continúan asociándote este patrón fonético llamado nombre, lo siguen, el sistema siguen asociándolo a tu entidad como ser. Y también en un juicio, usted se llama Jorge Pérez Buendía, sí, aquí estoy presente. Claro. Entonces el sistema te une, te unifica a unos patrones fonéticos. Y es lo que dije al principio. Si tú te identificas con el programa, luego el programa empieza a mandar de ti, toma posesión de ti, empieza a dominarte. Claro, dicen, el plano no es la casa, es verdad, pero con él, con el plano, yo te la construyo. Porque hay un programa que nosotros reconocemos, interpretamos y luego lo podemos manifestar. Por tanto, lo mismo que en un plano que es gráfico, que está plasmado a nivel gráfico, pues nosotros también con el programa, que es gráfico fonético, podemos también desarrollar a través de la programación. Aquí tenemos a Richard Bandler, psicoterapeuta estadounidense, y John Grinder, lingüista estadounidense. Ellos, bueno, son los creadores de la PNL. Se designan como los creadores de la PNL. Entre ellos ya se pelearon para ver quién era si había un único, pero bueno, el sistema lo reconoce como que ambos son los que desarrollaron lo que es la PNL. Y la PNL es una estrategia de comunicación, porque había un fallo en la comunicación. Entonces, detectan en el ser humano que hay un fallo en la comunicación y entonces van a crear una estrategia para mejorar esa comunicación. Sus creadores sostienen que existe una conexión entre los procesos neurológicos, el lenguaje y los patrones de comportamiento aprendidos a través de la experiencia programación. Es decir, sostienen que existe una conexión entre la mente, la palabra y la conducta. Pero claro, si la mente es maleable, no determina el programa, el programa determina el proceso de la mente, es decir, para eso es un sistema operativo. Y es posible que los patrones de comportamiento aprendidos a través de la experiencia programación, es decir, estas conductas, sean derivadas de estas creencias impuestas por el lenguaje, pero entonces realmente, a mi entender, lo que está fallando es el lenguaje. Es decir, el que causa esa problemática en la comunicación es el lenguaje. La PNL dice que las personas no responden a la realidad, sino a las percepciones que tienen de la realidad, haciendo representaciones, mapas, de la misma por lo que ven, sienten o escuchan. El ser humano se encuentra con limitaciones neurológicas, sociales e individuales. El ser humano, según ellos y según todos, el ser humano es el que falla. El ser humano es el que falla. Y si es el lenguaje el que está limitando, te está limitando neurológicamente, a través de las creencias. Y si es el lenguaje el que te dice qué conducta tienes que tener, depende el contexto, o en un contexto determinado. Por tanto, todos intentan solucionar una problemática en la comunicación que
que tiene o que participa o permanece en la realidad del ser humano, pero nadie dice o nadie determina que el problema es la programación y no el ser humano. Todos determinan que el ser humano tiene un problema y tiene unas limitaciones. Y que el ser humano comete errores para comunicarse. Entre ellos, la PNL lo subdivide en tres, que es por omisión, donde seleccionamos solo una parte de la información de la estructura profunda, quedando gran cantidad fuera. O errores por generalización, como señalar todas y cada una de las posibles excepciones y condiciones, haría la conversación terriblemente aburrida y generalizamos. O distorsión. Damos una versión simplificada que inevitablemente distorsionará el significado. Y a mi entender, a mi análisis, nuestra mente, nuestro cerebro, intenta encontrar una salida cognitiva sorteando al programa, buscando salida, porque el programa realmente es el que está limitando las capacidades del ser humano, las capacidades cognitivas del ser humano y de análisis y de interpretación. Por eso el ser humano hay veces que se radicaliza, porque está buscando los extremos, intentando salir de las limitaciones del cerco impuesto por el programa. Por eso omite, generaliza o distorsiona, adaptando esa distorsión a la propia distorsión que tiene el lenguaje para buscar una coherencia. La PNL crea lo que es el metamodelo, que yo lo llamo un parcheado cognitivo, que es una herramienta desarrollada por la PNL que nos hace ser conscientes de las limitaciones de nuestro mapa mental y nos da unas pautas para supuestamente mejorar nuestra comunicación. Es decir, que nosotros reconozcamos que estamos limitados y nos da unas pautas para supuestamente mejorar nuestra comunicación, para mejorarla. Es decir, el ser humano tiene problemas y te da unas herramientas del mismo programa que te ha causado estos problemas para encontrar unas soluciones. Claro, hasta ahora las soluciones que se han adoptado y se han adaptado son paliativas, no llegan a ser resolutivas, siguen habiendo problemas psicoemocionales, problemas neurológicos, problemas cognitivos, siguen habiéndolos. Siguen habiendo. Porque no se ha encontrado la solución. Porque siempre se determina que el ser humano es el que falla, cuando realmente el que está fallando es el programa. Quieren que te creas que eres tú el culpable de los problemas que tengas a través de la comunicación con el lenguaje. Afirman que no sabemos hacer un buen uso del lenguaje. Y yo te digo que el que falla es el lenguaje, porque está mal estructurado y es disonante. Está mal estructurado y es disonante. Aquí tenemos a Leon Festinger, que comenta en su momento, es decir, este concepto adopta el concepto del lenguaje que es disonante, es decir, nuestro lenguaje es disonante. El concepto fue formulado por primera vez en 1957 por el psicólogo estadounidense Leon Festinger en su obra A Theory of Cognitive Dissonance. La teoría de Festinger plantea que al producirse esa incongruencia o disonancia de manera muy apreciable, la persona se ve automáticamente motivada para esforzarse en generar ideas y creencias nuevas, repito, generar ideas y creencias nuevas para reducir la tensión hasta conseguir
que el conjunto de sus ideas y actitudes encajen entre sí, constituyen una cierta coherencia interna. ¿Te suena el New Age, las corrientes filosóficas, las doctrinas, incluso la PNL, incluso las formas de actuar cognitivamente, como la omisión, generalización, distorsión, siempre buscando solucionar esta tensión interna existente para poder conseguir una coherencia interna y por tanto un estado armónico interno? Claro, estos conflictos es lo que nos genera tensiones internas llamadas traumas o enfermedades. Y digo, todos se fijaron en el comportamiento humano, pero nadie se dio cuenta que el comportamiento humano es producto de la programación lingüística. Y Monod, respecto del lenguaje, dice: el lenguaje ha sido diseñado en base a un objetivo previo. Este objetivo previo es hostil a la naturaleza humana, y es obvio, visto los resultados y la problemática que tiene el género humano para la comunicación diaria, consigo mismo o sigo misma y con los demás. El lenguaje no ha sido desarrollado por la propia sociedad. El lenguaje es contrario a la propia configuración del ser humano. Repito, el lenguaje es contrario a la propia configuración original del ser humano. El ser humano busca constantemente adaptar el contenido de la programación lingüística a su realidad por identificación, encontrándose con una toxicidad cognitiva. El lenguaje es el generador del conflicto intercomunicación humano porque es contrario a las bases programantes previas que configuró al ser humano en su realidad humana actual. En la dinámica lingüística quiero reseñar o resaltar cómo opera la programación lingüística en el ser humano. El contenido semántico de un mismo patrón fonético es acumulativo. Es decir, una misma palabra que durante toda la evolución histórica haya cambiado de sentido, de significado, nuestro cerebro lo asocia y crea lo que es, como lo podríamos llamar, un clúster o una palabra compleja. Compleja porque es a un mismo sonido, un patrón fonético, tiene distintos significados y muchos de ellos hasta contradictorios. También, una unidad semántica también acumula todos sus patrones fonéticos relacionados. Ya lo he comentado antes con la palabra perro, canis, kilos. Es decir, un animal puede tener diferentes nombres y nuestro cerebro los asocia como una palabra como un significado complejo, con sonido, o que tiene diferentes nomenclaturas, o diferentes nombres. Incluso si ahora tú conoces, sabes, por ejemplo, inglés, pues también asocia la palabra dog, y si sabes francés, también asocia la palabra chien. También, toda la simbología alfanumérica se vincula en base a su evolución histórica. Tenemos la palabra Aleph, que es el buey, que evoluciona a la A, y por tanto hay una evolución y una vinculación con el buey, con el ser cornudo. Entonces, pero predomina la previa, predomina el significado original de cada letra, de cada símbolo, y luego todos los demás son acumulativos.
Todo ello se encuentra registrado en nuestra memoria celular o código genético. Y aquí comento, porque yo lo diferencio, como ya te comenté en la primera parte, en el origen de la humanidad esclava de Babilonia, te comenté que diferenciaba el conflicto lógico y el conflicto semántico. El conflicto lógico es lo conocido. Eso es una propuesta que yo hice. Entonces, conflicto lógico es dentro de todo lo que está establecido o que el programa ha querido que tú supieras, pues bueno, las contradicciones que hay dentro del propio programa. Entonces te pongo un ejemplo, ¿por qué si subo peldaños me tengo que programar el daño? Es decir, tu subconsciente se da cuenta que dentro de la palabra peldaño está el daño, pero conscientemente no lo percibes, o no lo percibías, pero afectarte te afecta y te está programando. Y te está programando a nivel autónomo, en el subconsciente. Y si bajo peldaño, también me programó el daño. Seguimos con un conflicto lógico. Es decir, si subes peldaños o bajas peldaños, te estás programando el daño. Y aquí nos encontramos con el conflicto semántico, como yo llamo, es decir, conflicto lógico y conflicto semántico, que corresponde a todos los conflictos generados por las contradicciones que se encuentran implícitas en nuestro lenguaje, profundo o desconocido, registrado en nuestro subconsciente. Es decir, toda la información que nosotros desconocemos, pero no por el hecho de desconocer no quiere decir que no nos afecte, porque toda esta información se haya registrada en nuestro subconsciente y entonces actúa en nuestro sistema autónomo. Uno de estos ejemplos, he elegido uno, es la palabra pazos, que evoluciona al hispano paz. Viene de pazos y evoluciona al hispano paz. Pero pazos en la Grecia clásica, hace 3000 años, significa desgracia, castigo, sufrimiento, infortunio, tristeza, pena, desastre, enfermedad y muerte. Que yo ya no sé qué es mejor, o la guerra o la paz, yo ya no lo sé. Claro, aquí nos encontramos que esta palabra genera es decir, hay una modificación en el significado, pero se mantiene el mismo patrón fonético, lo que es el significante. Y no solo se modifica, sino entra en contradicción y entra en conflicto en lo que es la palabra pazos, que es sufrimiento y es dolor, y la palabra paz, que supuestamente significa un estado de equilibrio y armonía. Y ahora yo te pregunto si alguna vez has podido, en tu realidad, de tuya y de los tuyos, si has podido ver a todas estas personas que están invocando la paz y, bueno, los resultados luego que tienen. Lo mismo que la humanidad lleva invocando la palabra paz y haciendo reuniones multitudinarias pidiendo paz y siguen habiendo guerras. Entonces realmente cuando estamos diciendo paz, ¿qué es lo que estamos pidiendo realmente? Cuando estamos invocando con la boca paz, ¿qué estamos pidiendo? Otro ejemplo de conflicto semántico es la palabra amor, que originalmente viene de la zona de Siria, de los amorreos, de los amurru, de la zona de Amurru, que estaban vinculados directamente a la violencia. Era una tribu feroz, que, bueno, eran saqueadores, y conquistadores, y todo lo que era el creciente fértil, lo que es el arco mesopotámico, pues iban a las otras tribus a cortarle la cabeza. Era un pueblo muy bélico, los amorreos. Y de ahí viene primigeniamente la palabra amor. Además estaba el dios Amor, que es tiene una similitud con el dios Baal.
el dios de los amorreos. Luego nos encontramos fonéticamente, por vinculación fonética, que en griego amoros significa privado. Por tanto, amor, claro, si el griego es la lengua vehicular del hispano y amoros significa privado, amor significa desamor. Ahora dime tú, el género humano, ¿cuántos problemas tiene con lo que es el amor? A ver si es verdad o no. A ver si dentro de las relaciones amorosas aparece la violencia y también el desamor. Analízalo tú. Si esto es así, si tiene una coherencia o no. Aquí nos encontramos, por ejemplo, que en griego agapi es amor, y en sumerio, 2000 años antes, o 3000, ag es amor. Por tanto, sí que hay una vinculación fonética. Y en este caso, también semántica. Ahora, habría que ver api, ¿qué es? Porque eso es un añadido. Api. Entonces, ag con ag está bien, hay una coherencia, pero falta esa añadidura, es una palabra ya compleja, compuesta, donde aparece, pues, agapi, que son dos palabras, desde el origen, desde el que yo llamo código fuente. En griego, para que puedas, eso es lo podemos entender como un conflicto lógico en la época de la Grecia clásica, pero bueno, ha evolucionado hasta ahora, y en griego agapi es amor, pero en griego ágape es comida. Entonces están programando la depredación por las emociones, la depredación por el amor, por las relaciones emocionales humanas, porque lo vinculan al alimento y por tanto a la caza del amor. Y ahora extrapólalo a la realidad del día a día, para ver si coincide o no. Una palabra fuerte de esta conferencia es esta, pacator, que evoluciona a peccator, que en latín significa pacifista. Sí, pacifista. Pacator o peccator en latín significa pacifista. Por tanto, te están diciendo subliminalmente que si quieres paz eres un pecador. En italiano peccatore. Como puedes ver, en italiano mantienen la T y en hispano evolucionan a la D. Es decir, hay un cambio gramatical, pero hay una similitud fonética. Es decir, no ha habido evolución fonética, ha habido una evolución gramatical. Y hay un cambio de significados. De ser un pacifista a ser un pecador. Por tanto, la Iglesia, cuando nos dice que somos pecadores, es porque estamos buscando la paz. Y entonces nos está acusando, porque el ser humano, el género humano, quiere la paz. Siempre ha querido la paz, quiere la armonía, porque es un ser armónico, es un ser equilibrado. Y lo que le ha desequilibrado al ser humano es el propio programa. Por eso en los monasterios se guardaba silencio, porque se sabía que el lenguaje estaba mal configurado y no querían que se generaran perturbaciones. De ahí los conocidos votos de silencio, ¿no? No hay que hablar porque vamos a ensuciar el ambiente, claro. Porque ellos sí sabían que el lenguaje está distorsionado. Ellos sí que lo sabían. Si no todos, algunos. Una manera de poder comunicarse, podríamos comunicarnos de una manera más limpia, sería la telepatía, enviándonos paquetes de datos, como de la misma manera que se hace a nivel informático, pero estas facultades las tenemos en la actualidad la mayoría atenuadas, porque utilizamos otro tipo de herramienta que es el lenguaje, que es mucho más arcaico. Es como comparar un Ferrari con un 600, lo que es la telepatía y el lenguaje. Y más cuando el lenguaje
deteriora la comunicación humana, porque el lenguaje es un programa defectuoso. Nos disocian entre consciente e inconsciente o subconsciente. Yo prefiero llamarlo subconsciente a inconsciente. Y luego te explico por qué. El consciente es el momento, todo lo momentáneo, la información, los primeros análisis, las primeras interpretaciones. Y el subconsciente, bueno, es el sistema autónomo, el determinante de nuestra realidad, y el que nos activa y el que nos conforma, nos configura como personas, como individuos. Y nos determina un patrón de actuación, nos determina un patrón de realidades a través de unas creencias previas o impulsadas por unas creencias previas. Actuamos a dos niveles por separado porque nos han creado una fragmentación, nos han fragmentado porque al sacarnos de la lógica, nos generan un conflicto psicoemocional y para no sufrir, entonces nos desconectamos entre el programa interno y el programa externo, para no estar en un conflicto interno, porque no hay una coherencia, porque nos encontramos en una confusión. Nos han generado con este programa defectuoso una ruptura cognitiva y además porque crean reglas gramaticales y luego las rompen. Uno de estos ejemplos tienes el prefijo in, que significa dentro. Esta regla la tienes en inglés, en francés, en portugués, en italiano y en otras. In significa dentro. Ejemplos en coherencia tienes integración, que es dentro, inclusión, que es dentro. Bueno, habría que ver qué significa tegro y cluso, porque si integro tegros. No integro persona, ni naranja, ni manzanas, integro tegros. Incluyo cluyos. No incluyo personas, no incluyo plátanos, sillas, mesas, pelota, no, incluyo cluyos. Claro. Tienes aquí otro ejemplo en coherencia, incorporar el cuerpo, incorporar mi cuerpo dentro. Incorporar, mi cuerpo entra dentro, por ejemplo, en un ámbito de trabajo, eso está en coherencia. Introducir, en este caso una moneda, está en coherencia. In es dentro. Falta que nos expliquen qué significa traducir, qué significa traducir, porque es lo que... ¿Qué introduzco? Traduzco. Introduzco, traduzco. ¿Y qué es traduzco? Pues que nos tienen que explicar, ¿no? Inscribir, escribo dentro de un registro, por ejemplo, está en coherencia. Insertar, insertar dentro, está en coherencia. Falta saber qué significa sertar. ¿Qué inserto? Serto. ¿Y qué es serto? Bueno, que nos lo expliquen, ¿no? Inducir, en una hipnosis, por ejemplo, falta que nos expliquen qué significa aducir, ¿no? ¿Qué significa aducir? Es una palabra que en principio está en coherencia, pero falta saber qué se induce, qué es duce. Insuflar, es dentro, es meter ahí de dentro. Mira cómo hay una evolución gramático-fonética, donde puedes suflar, tiene una vinculación directa con soplar. Porque realmente suflar y soplar es muy similar, está soplando dentro. Soplando aire. Otra palabra en coherencia, injertar. Bueno, ahora tendrían que explicarnos qué significa jerto o jertar, ¿no?
¿Qué injertas? Jertas. ¿Y qué es jerta? Explícamelo. Otro prefijo, in, que significa dentro, infiltrar, con filtros, serán filtros líquidos, no sé. Inyectar, está en coherencia. Falta que nos expliquen qué significa yectar, ¿no? ¿Qué inyecto? Yecto. ¿Y qué es yecto? Explícamelo. Inspirar. Dentro de mí me inspiro. Claro, aquí falta que nos expliquen qué significa aspirar, ¿no? Y luego si me inspiro dentro de mí, pero no puedo expirar fuera de mí para captar la información, es decir, el entorno, el perímetro, mi realidad exterior, porque sería expirar, y expirar es morirse, ¿no? Bueno, también es soltar aire. Pero expirar también es morirse. Ha expirado, ha expirado y se ha finiquitado. Entonces, en principio, inspirar está en coherencia. Esta es clara, invitar en mi vida, vitar. Te invito en mi vida, en coherencia. Ingerir, introducir alimento dentro de nosotros, falta que nos expliquen qué significa gerir. O inhalar, falta que nos expliquen qué significa halar o jalar, pero en principio esta palabra está en coherencia con este prefijo. Intuición, falta que nos explique qué significa tuición. Recibir información desde dentro, interpretar desde dentro, pero bueno, la intuición nos limita a la interpretación de nuestro perímetro, de nuestra realidad exterior, porque ya no es in, sería ex. Entonces realmente el programa nos limita adentro de nosotros y nos limita a no poder salir fuera de nosotros, a no poder percibir fuera de nuestra realidad, fuera de nuestro perímetro, corpóreo. Si me quiero formar, me informo. Está en coherencia, es decir, el prefijo in, que significa dentro, pues tiene total coherencia en esta palabra. Me quiero formar, me informo. ¿Está bien? Bueno, y ahora rompen la regla, porque si quiero ser útil, ¿en qué me tengo que transformar? En un inútil. Ya estamos en la disonancia. Y si quiero ser feliz, infeliz. Disonante. Y si quiero sentirme capaz, que lo voy a conseguir, me transformo, el programa me dice que me transforme en un incapaz y fracase. Disonante. Y si quiero tener fortuna, pues me viene el infortunio, disonante, y acabo pobre y con necesidades. Y si quiero ser eficaz, pues ineficaz y fracaso, y me transformo en un burro. Y si quiero ser consciente, inconsciente. Y me vuelvo alocado. Curioso, la palabra inconsciente, y ahora te explico porque te comenté antes por qué no me gustaba utilizar la palabra inconsciente y prefería subconsciente,
Porque el inconsciente se relaciona al subconsciente, al instintivo, al automático, al reflejo. Pero también tiene otros significados como desmayado, desvanecido, privado, y también alocado, descuidado, insensato, irreflexivo, imprudente y descuidado. Por tanto, nos están diciendo directamente que nuestro sistema autónomo, nuestro subconsciente que rige nuestra autonomía el día a día, los ciclos, nuestra realidad, lo que conforma nuestra realidad, sea de una manera alocada, descuidada, insensata, irreflexiva, imprudente y descuidada. Y si no, es decir, y si nos negamos a ello, nos vamos a otro patrón que es desmayado, desvanecido, privado, si quieres, en un estado de tontería, hipnosis, en un estado hipnótico, donde estamos como idos. Es decir, si te despiertas medio loco, o estás dormido, es decir, o te mantienes en un estado de somnolencia dormido, es decir, desaparecido, o si no, en un salvaje. Claro, eso nos mete en una disonancia brutal, a mi entender brutal. Seguimos con las incoherencias. Aquí nos encontramos, si quiero que se acabe, inacabable. El desierto de mi vida nunca se acaba. Nunca encuentro agua. Voy de desierto en desierto. Y si quiero que me comprendan, incomprendido, disonante. Y si pido tolerancia, intolerancia, disonante. Es decir, yo me voy manifestando por la ciudad y bueno, el sistema me detecta como intolerante, claro. Pido tolerancia para mí y el sistema me detecta intolerante y por tanto vienen los antidisturbios a rendirte visita, a darte la bienvenida. Claro. Esta es muy buena, vamos buscando la coherencia y acabamos en la incoherencia. No sabemos qué dirección tomar porque realmente el lenguaje nos distorsiona. Buscamos la flexibilidad y nos transformamos en inflexibles. Y si quiero alcanzar mis metas, pues se convierten en inalcanzables. Porque eso lo dice el programa, que no puedas alcanzar tus metas. Y si quiero ir por lo correcto, el programa me desvía a lo incorrecto. Y me salgo de mi vía, que la vía es la vida. La vía es la vía, es vía o bio, que es vida. Por tanto, si me salgo de la vía, me voy a la muerte, a la destrucción. Quiero sentirme seguro y me transformo en un hipocondríaco, inseguro total, disonante. Quiero ser una persona decidida y me transformo en un indeciso y no sé por dónde ir, disonante. Quiero digerir la comida y se me transforma en indigesta, disonante. Claro, podríamos extrapolarlo a la digestión de información, como al principio en la oca. Es decir, al principio, como comentamos con la oca, como le introducían, le embutían
alimento, pues lo mismo hacen con nosotros con la información. Y luego intentamos digerirla y se transforma en indigesta. Y luego comas lo que comas o intentes procesar cualquier tipo de información, se te va a volver indigesta, sea lo que sea. Porque el programa te dice todo lo que quieras digerir que se transforme en indigesta. Estás fuerte, quiero ser válido en la vida y acabo inválido. Incluso te puede ocurrir en la realidad, que tengas un accidente y aparezcas parapléjico, tetrapléjico, cuando realmente lo que tú estabas buscando es ser válido en tu vida. Pero la programación te dice que si quieres ser válido, acabes siendo un inválido. Quiero que tenga fin mi desgracia, mi necesidad, mis dificultades, y se me transforman en infinitas. No se acaban nunca. Esto es fuerte. Y vuelve, y vuelve, y vuelve, y se repite, y se repite, y se repite, y cambio de lugar, y cambio de trabajo, y cambio de persona, y me viene el mismo patronaje, y más de lo mismo. Y luego vamos buscando con la misma regla la inmortalidad, que significa más mortalidad. Porque in es dentro, entonces inmortal significa dentro de la mortalidad. Claro, habría que llamarlo por lo menos, pues, por ejemplo, ex-mortal, ¿no? Ya no soy un mortal, soy un ex-mortal. Como pareja, expareja, mortal, ex-mortal. Soy un ex-mortal. Mucho mejor que llamarlo inmortal, porque inmortal es permanecer dentro de la mortalidad. Para que veas cómo evoluciona la regla, también en la im, en el prefijo im, que no está reflejado, en los prefijos está la in, pero evoluciona la im, aunque no se diga, aunque no te lo reflejen, y aquí tienes posible, imposible, Quiero que sea posible y se transforma en imposible. Y no lo consigo. Pero luego los impuestos, que están en coherencia, que nos imponen dentro, sí son posibles. Los impuestos que nos imponen sí son posibles. Porque el sistema sí que sabe qué palabras utilizar para salir beneficiado. El sistema sí que conoce la hoja de ruta lingüística a adaptar y adoptar, para poder activar una respuesta humana en coherencia a sus deseos. ¿Quieres que te paguen? Impago, y estás en la ruina. No, pues si yo quiero lo mejor para mí, yo quiero que me paguen, y si cobro puedo pagar, y puedo cumplir, y puedo vivir. ¿Por qué me viene un impago si yo quiero hacer bien las cosas? Porque lo dice el programa. Claro, por eso cuando dicen que la justicia es imparcial, realmente te están diciendo que la justicia es parcial. Porque imparcial significa parcialidad dentro del ámbito de la justicia. Imparcial. Parcialidad dentro del ámbito de la justicia. Por tanto, la señora justicia ya se puede quitar la venda de los ojos y dejar de hacer tonterías. Porque es un engaño realmente el hecho de ponerse una venda en los ojos para demostrar una supuesta imparcialidad, cuando imparcialidad significa parcialidad. Esta me gusta mucho con el prefijo im, que significa dentro, y si eres pecador eres impecable. Si eres pacifista eres un pecador, y si eres pecador eres impecable.
¿Eh? Como sabían que el ser humano es pacifista y es armónico, es un ser equilibrado, pues lo han transformado, le han acusado de su propia virtud. Es decir, han tomado la propia virtud del ser humano y lo han transformado como un castigo, como una acusación. Y luego los que son pecadores, pues se transforman en impecables, impolutos. Para mí tremendo, de verdad. Aquí tenemos el prefijo ir, que es un verbo que significa dirigirse a. Este prefijo no aparece, por lo menos yo no lo he visto en los detallado en el cuadro de prefijos, pero tiene su funcionalidad, y ahora te la muestro. Si quiero ir a la realidad, pues tu vida se transforma en irreal, y entonces se te desmonta todo, se desvanece. Buscas la realidad y se te desvanece todo y no sabes qué está pasando. Ir a la realidad significa irreal, entonces todo se transforma en imaginación, en imaginario, se desvanece, se desmonta, no tiene consistencia. No se puede anclar en tu realidad, no puedes disfrutarlo porque todo se difumina. Y si quieres ser responsable, irresponsable, y no sabes qué pasó, tú intentaste hacerlo bien, pero te encuentras en una situación que te acusan de irresponsable, por querer ir a la responsabilidad. Eso es una disonancia brutal. Y si no esta, ¿no? Quiero ir a la racionalidad, quiero ser un ser racional y acabo siendo un ser irracional. Ir a la racionalidad, irracional. Y te encuentras en una disonancia mental brutal. Y si no esta, reparar, que tenemos ahí el prefijo, que ir, es el verbo que significa dirigirse a, y bueno, y reparar se transforma en, si quieres reparar, en irreparable. Y aquí tenemos el pajarillo que pide, ¿y ahora quién me pone a mí las plumas? Ahí lo tienes. ¿Y ahora quién me pone a mí las plumas? Pues ahí te encuentras en una disonancia tremenda, donde tu vida te das cuenta que ahí te estoy mostrando todas las limitaciones que comentaban todos los lingüistas, donde dicen que el ser humano está limitado, cuando realmente lo que está limitado, lo que nos limita y lo que nos frena a nivel cognitivo es el sistema operativo, que es el lenguaje, nuestra lengua. Por tanto, yo digo que este cacoprograma, lo llamo caco, que no es de cacá, es caca, pero en griego caco es malo, en griego caco es malo, entonces este programa malvado, cacoprograma, nos genera una disonancia cognitiva entre el programa tóxico y el programa que nos configuró como seres humanos. Repito, estamos en disonancia cognitiva entre el programa tóxico y el programa que nos configuró como humanos, que no es el mismo que el que nos han insertado en la actualidad. No es el mismo programa que nos configuró como los seres humanos que somos, a nivel físico. Y esto supone una lucha interna entre nuestra emoción, entre nuestro ser y la mente. Porque la mente intenta seguir al programa. Y esto nos produce una fractura psicoemocional. Porque nuestra emoción, nuestro ser quiere ir por un lado y nuestra mente, el programa, dice que hay que ir por otro lado. Hacia lo que, como dije al principio, la domesticación.
Y esta lucha interna pues se traduce, se proyecta en una lucha externa. Y nos encontramos la humanidad en un eterno conflicto, no paran de haber guerras, por mucho que busquemos la paz y hagamos reuniones, no paran de haber guerras, y siguen, y siguen, y siguen. Porque algo está fallando, y a mi entender lo que está fallando es la propia programación. Y digo, nuestro cerebro es un ordenador cuántico. Nuestro cerebro es un ordenador cuántico. Y por tanto holístico. Entonces cuando yo escucho cómo quieren crear un ordenador cuántico, ya está creado, es nuestra mente. Nuestro cerebro es un ordenador cuántico. Nuestro sistema operativo, la lengua, es hostil y tóxico. Nuestro lenguaje es hostil y tóxico al género humano. La humanidad está siendo invadida a través de un sistema operativo intruso, que no es el mismo sistema operativo que nos configuró en su momento, en su época, como los seres humanos que somos ahora. Por eso estamos en conflicto constante. Este sistema operativo intruso es distinto al sistema operativo que nos configuró como seres humanos. Tenemos que recrear, sí, volver a crear, recrear, volver a crear nuestro sistema operativo en base a nuestra configuración original, que se haya registrada en una parte del ADN que es la que activa las proteínas. No me refiero, es decir, la parte del ADN que es la que no llaman el ADN basura, porque el ADN basura lo llaman basura porque está llena de esta cacoprogramación que ellos bien saben que nos han insertado. Y lo que nos queda como puro, como limpio, es esa parte de nuestro ADN, que es la que activa las proteínas y nos configura como los seres que somos en la actualidad. Por ahora. La solución, a mi entender, es hacer consciente todas las variables existentes y dentro de la estructura profunda de nuestro lenguaje. Y darse cuenta de todas las contradicciones existentes en la estructura superficial de nuestro lenguaje. Es decir, conocer en toda su magnitud este programa para poder luego dominarlo, para reconocer todos los errores que tiene, todas las incoherencias que tiene, para poder, entonces en el momento que tú entiendes, ya tomas medidas y entonces ya no te domina. Ya no te identificas con el programa y por tanto este programa ya no te maneja, ya no te domina. En el momento que tú no te identificas con el programa, ese programa ya no te maneja, ya no te utiliza, ya no te domina, ya no te dirige, te diriges tú. Por tanto, tenemos que desidentificarnos de nuestra programación lingüística. Desidentificarnos de nuestra programación lingüística. Y sobre todo, regirnos por nuestra intención. Intención sin palabras. Regirnos por nuestra intención, sin palabras. Por nuestro ser más interno. Y también reidentificarse con el patrón programante, que configuró al ser humano original en los inicios de los tiempos, cuando el ser humano se configuró a lo que nosotros somos ahora. Que se haya registrado en nuestro ADN.
en esta parte del ADN, como ya he dicho, que es la que activa las proteínas. Ese trocito. Bueno, conmigo, hasta aquí llegó esta videoconferencia, este videoprograma. Estoy seguro que para mí muy interesante, muy revelador. Estoy seguro que te ha aportado buena información, que te va a ser útil para tu conociverdad, y bueno, como siempre digo, yo expongo y pongo a tu disposición ideas, conceptos, síntesis, información, y luego tú decides para tu vida, para tu realidad. Elige lo que te convenga, lo que te venga bien, y lo que no, lo dejas estar. Pero yo estoy seguro que toda esta información que te he puesto a tu disposición de verdad es auténtica, es genuina y merece. When the sun goes down, someone's talking back. Yeah, they're talking back. Oh, at night when the stars light on my room, I sit by myself, talking to the moon. Bueno, conmigo y conmigo nos vemos en el próximo videoconferencia. Seguimos adelante en la tercera parte, hay que desarrollarlo. La tercera parte de la saga La humanidad esclava de Babilonia. Seguiré aportándote más información próximamente y como siempre te mando un con brazos, un gran beso y decirte, bueno, que tú puedes, que tú puedes. Nos vemos en la próxima. Gracias por todo. Que te vaya bien. Un poco de música, ¿no?